Hey mi gente, saludando, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general, con su anfitrión Danilo Arroyo. Una vez más, una semana más en cuarentena, pero tenemos que hacerlo por el bien de todos. Así que sean bienvenidos a la entrega número 65 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Hoy tenemos un podcast muy interesante. Hoy vamos a hablar de la película Contagion o Contagio de Steven Soderbergh, pero debo hacerles la salvedad de que esta no es una película común y corriente. Esta es una película que, a pesar de que fue realizada hace muchos años, se ha convertido en tendencia en estos días por esto del COVID-19, el coronavirus. Pero no vamos a hacer una crítica de la película ni vamos a hacer un review de la película. De la película vamos a hablar porque la película ha causado una controversia. La audiencia que está siguiendo esta película está dividida en dos bandos. Hay un grupo de personas que dicen que esta película predijo todo esto del coronavirus, pero hay otro grupo de personas que dicen que esto solo es coincidencia. Pero vamos a empezar hablando de la película. Contagion es una película dirigida por Steven Soderbergh. Es una excelente película, pero no es su mejor película, pero es una buena propuesta. Muy interesante, con un trabajo direccional impecable. Esta película fue escrita por Scott C. Byrne, el cual hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, a Scott C. Byrne, el escritor de Contagion o Contagio, lo han considerado un profeta. Porque supuestamente, al escribir este guión, esta película, predijo todo esto del coronavirus. Hablemos de la película en sí, hablemos de la historia. La película comienza en Hong Kong, valga la redundancia, donde Beth, la esposa de Mitchell, Gwyneth Paltrow, la esposa de Matt Damon, o sea, en la película, está de fiesta en Hong Kong con unos amigos, está teniendo un idilio. A pesar de que esta película habla de un virus contagioso muy peligroso, también tiene su drama, donde esta señora está teniendo un idilio con un hombre asiático, le está siendo infiel a su esposo. Pero es su última noche en Hong Kong. Sucede que todos los que están en esa fiesta junto con Beth se contagiaron de este virus. Tanto los meseros como los participantes de la fiesta, los que trabajan en ese restaurante donde ella estaba, y todos vuelven a sus casas. El señor que está con ella toma un vuelo para viajar a otra provincia de Hong Kong, de la isla de Hong Kong, y al salir del vuelo toma un autobús. Ya está teniendo los síntomas de este virus, que son muy parecidos a los de una gripe. Empieza a toser, a sudar, a sentir fiebre. Al sudar, toser, sacudirse la nariz, vemos los primeros planos en la película de todos los lugares que tocan. Por ende, otras personas vienen y tocan los mismos lugares y quedan contagiados. Un joven que estaba trabajando en el restaurante o el lugar vuelve a su casa con los síntomas, una fiebre severa. La familia le presta atención, le hace remedios caseros para la gripe, porque este virus en esta película es exactamente igual que el COVID-19, que parece una gripe. Bueno, así empiezan a aparecer los primeros casos. Beth regresa a Estados Unidos el día siguiente con su esposo y su hijo. Su hijo menor, pequeño, es muy apegado a ella y se contagió rápido por el acercamiento a su madre. Una mañana, mientras estaba desayunando, conversando con su esposo, los síntomas de este virus se van agravando y se desmaya. El esposo, Matt Damon, la lleva a un hospital donde los doctores empiezan a examinarla, a ver que llega con una neumonía, con problemas respiratorios, con esta gripe. De repente tiene un paro respiratorio, tratan de reanimarla, pero fallece. Salen a darle la información a Matt Damon y le dicen: hicimos todo lo que pudimos, no entendemos qué pasó, no entendemos qué tiene, pero su esposa falleció. Pero, ¿cómo que falleció? Si esta mañana mi esposa y yo estábamos hablando de lo más normal, antes de que se desmayara, de planes futuros. Hace un rato se la entregué a ustedes. Déjeme hablar con ella. Señor, usted no puede hablar con ella porque su esposa falleció. Todavía Matt Damon, el personaje Mitch, está incrédulo. Bueno, vuelve en sí,
acepta la realidad, entonces regresa a su casa. Recibe una llamada de la escuela, dicen que su niño está muy mal y pasa a recoger el niño a la escuela donde tiene los síntomas de este virus que parece ser una gripe. Días después el niño lamentablemente fallece. Entonces así empiezan a aparecer los primeros casos en Estados Unidos dentro de la trama de la película y demás casos alrededor del mundo. Es bueno decir que esta película muestra 4 sectores importantes de la sociedad o de la humanidad. Primero, el primer sector son los primeros infectados de la enfermedad, los que esparcen el virus. El segundo sector son los científicos, doctores, médicos, epidemiólogos, etcétera, 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 tratando de descubrir qué es este virus, de qué se trata, de dónde salió, qué lo causa. El otro sector es el gobierno y los cuerpos castrenses, la milicia, los gobiernos, que empiezan a enfrentar una horrible situación, enfrentarse a una pandemia de un virus desconocido, el cual no tiene cura. Y el último sector es la población mundial, que empieza a contaminarse, a contagiarse del virus, y empieza esto, por ende, a afectar las sociedades del mundo. Esta película muestra eso exactamente como está pasando hoy en día. A partir de ahí ya empieza el caos en todo el planeta, pero sobre todo en Estados Unidos. Me refiero a la película. Ya hay contagiados. Los contagiados siguen aumentando día tras día. Las muertes. Las personas a llevar cuarentena. La crisis económica lleva a los que no están contagiados, a otros sí, a hacer saqueos. Cosa que está pasando actualmente. Las casas encerradas, las distancias sociales, el ser humano no está compartiendo con el otro, la incertidumbre. Dentro de la película, la cura de esta epidemia, aparece en un periodo de 6 a 18 meses. Asimismo, ha dicho el gobierno actual que así podría aparecer la vacuna del COVID-19 en 18 meses. Bueno, aparece. Los primeros beneficiarios en tomar la vacuna son la alta sociedad, los grandes mandatarios, científicos, militares, políticos, etc. Luego llega la población. Le ponen un sello para identificar que fue vacunado, que ya no corre peligro y que no es peligro para los demás porque no puede contagiar a nadie, porque ya fue curado o vacunado contra el virus. Bueno, todo esto tiene un parecido exacto a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero debo decir que la realidad supera, pero por mucho, a la ficción. Porque lo que vemos en esta película de Steven Soderbergh es poco en comparación con lo que yo estoy viendo diario y con lo que ustedes están viviendo diario. Las muertes, el aglomeramiento de cadáveres en los hospitales. Las personas que están muriendo, sobre todo los de la tercera edad, que son los que están llevando a la peor parte. Los contagiados, la crisis económica, muchas personas han perdido sus empleos, sus trabajos, su forma de sustento. Por lo menos aquí en Estados Unidos están recibiendo una pequeña ayuda, pero en los países subdesarrollados de tercer mundo, como del que yo vengo, no es así. Esto está causando problemas porque en estos países, como la República Dominicana donde yo provengo, como somos un país tropical con un clima caliente, nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados, a llevar cuarentena, porque nuestro clima no nos lo permite. Vivimos en un país con un clima bello, hermoso, verano todo el tiempo. No estamos impuestos a estar encerrados, no es como las personas de países invernales que ya de por sí vienen programados a estar encerrados, van a la escuela, van a su trabajo, comparten un poco, pero luego vuelven a su casa porque el clima es muy frío y deben de estar protegidos de este clima. Casi no están compartiendo en el exterior como nosotros y por eso esta situación se ha agravado en los países como el mío, porque la gente es difícil mantener la regla de la distancia social. Pero siguiendo con la película muestra mucho y es educativa y nos hace vivir otra vez esta situación tan difícil que estamos viviendo del coronavirus. Y sigo diciendo
que la película se queda corta con la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿dónde viene el debate? El debate, muchas personas dicen que esta película predijo todo esto que está pasando del COVID-19. Pero de ser así, estuviésemos preparados, no estuviéramos pasando por la situación por la que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. No estamos preparados. Esta película no predijo nada. Esto es simplemente coincidencia. Es coincidencial, podemos decir que Scott C. Byrne, el escritor de la película, es un genio. Escribió algo o que podía ser el vaticinio o la predicción de lo que estamos viviendo hoy en día, pero no fue así. Eso llegó de su imaginación. Quizá tuvo como referencia grandes epidemias por las que pasó el ser humano en otras décadas, en otros siglos, y hizo una historia moderna. Pero todo lo que escribió tiene coincidencia, sobre todo lo de los murciélagos. Porque al final de la película muestra unos murciélagos que se están comiendo unos bananos, unas bananas, unos plátanos, guineos, como quieran llamarle, y infectan estos bananos con sus salivas y con su orina. El racimo de estos guineos, de estos bananos, es cortado y llevado a una granja de cerdos. Los cerdos se comen esos bananos y se infectan del virus. Pero el cerdo sigue vivo. Al matar el cerdo y cocinarlo en el restaurante, tanto el que cocinó el cerdo como los que lo ingirieron, se lo comieron, quedaron contaminados de la enfermedad. En la realidad, supuestamente en Wuhan, China, uno de los platos favoritos de esa comunidad china es la sopa de murciélago. Supuestamente este virus surgió a raíz de esto, de que ingirieron sopa de este roedor volador, de este murciélago, y se contaminaron. Se esparció el virus. Como es una ciudad con mucho turismo, todos los turistas del lugar se contagiaron de estos chinos que comieron esta sopa al regresar a su país de origen. Así se originó la pandemia. Tal y como lo dice la película, muy parecido, es una hipótesis. Pero lo del murciélago es una hipótesis, porque también dicen que vino de una serpiente que a veces comen los chinos, de la carne de perro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora la teoría más acertada es la del murciélago, tal y como lo dice la película de Steven Soderbergh. Ok, dicen que es predicción, pero no, es coincidencia, porque de ser predicción, por ahí en estos días salió un fragmento de las tantas predicciones de Nostradamus, donde habla de esta enfermedad, del coronavirus, donde lo especifica claramente, habla de la era de los mellizos es el 2020, que los seres de la noche iban a contagiar al ser humano con su enfermedad. Los seres de la noche, los murciélagos, viven en la noche, son seres nocturnos y trajeron la enfermedad, el virus, y va a traer muchas calamidades como lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero también hay un libro de Stephen King que también habla de un virus que provino de Oriente, de China, y se esparció por todo el mundo, y es un virus como una gripe. También un libro que hace poco una amiga de mi esposa nos dio a leer, ese libro que fue escrito hace tantos años, también hablaba de un virus que provenía de China y era como una gripe, como una neumonía que infectaba y mataba a los seres humanos, afectando sus pulmones y nada. Exactamente lo mismo. Todo esto es coincidencia, no es predicción. Porque de ser así, vuelvo y repito, la humanidad hubiese estado preparada para esto. Y así ya quizás existiera una vacuna, existiera una medicina, un tratamiento, pero no lo hay. Hay que esperar alrededor de 1 año y medio para que pueda surgir una vacuna, aunque los científicos alrededor del mundo están trabajando en conjunto o por separados, pero de manera acelerada para encontrar una vacuna contra este virus. Ha aparecido un tratamiento supuestamente de una enfermedad que la usan para combatir la malaria y que la usan para los enfermos de lupus, que está dando ciertos resultados, pero un señor por ahí en Texas o Arkansas, no sé dónde fue, tomó esta medicina de manera inapropiada y falleció. O sea, que no se pongan a inventar, digan, tal medicina por ahí está curando, está sanando
el coronavirus y no se pongan a automedicarse, a probar eso. Hablen con su médico, los que están infectados, pero no se pongan a probar cosas. Bueno, la película es una copia o es fiel a la realidad, pero se queda corta. Pero vuelvo y digo, no profetizó nada, no predijo nada. Esto es simple coincidencia, porque la realidad está muy por encima de todo lo que presenta esta película. El horror que estamos viviendo quedó corto en la película de Steven Soderbergh. Y esta película, por eso la gente dice, esta película predijo toda esta calamidad. En las plataformas on demand, las plataformas digitales, hasta las plataformas de piratería. Esta película está muy solicitada. Esta película era totalmente gratis hace unos meses atrás y unos años atrás. Es más, ni siquiera aparecía. Para conseguir Contagion era un gran problema en las plataformas. Ahora tú entras a las plataformas digitales, a on demand, y cuesta de $3 a $5. Inclusive los centros piratas están vendiendo por allá afuera el DVD, que se ve muy mal a propósito. Y aún así la gente está consumiendo la película porque supuestamente es la predicción de esto. Pero si fuese la predicción de esto, no estuviéramos encerrados y no estuviéramos perdiendo tantos seres humanos y no estuviéramos en este caos mundial. Sobre todo como en Ecuador. El Ecuador está llevando la peor parte. Dicen que es el epicentro del virus en América Latina, donde hay cadáveres por doquier, donde hay personas de bajos recursos que tienen un familiar que falleció y lo tienen muerto dentro de la casa porque los cementerios, las morgues y las fosas comunes no dan abastos. Hay una carencia de eso y el Ecuador tiene cadáveres por todas partes y la situación se le ha salido de las manos. Si esta película hubiera profetizado este problema, el Ecuador no estuviera en esto. Mi país, la República Dominicana, tampoco. Y los demás países del mundo, Italia, España, para hablarte de las grandes potencias, si es verdad que esta película predijo todo. Hay canales por ahí de YouTube y muchas personas que están mal informando acerca de esta película, creando mitos, clickbait y todo eso, pero no, eso no es cierto. Esto es simplemente coincidencia. Ahora, poniéndome en los zapatos de Steven Soderbergh, diría, wow, esta película yo la hice hace casi una década y no me iba a imaginar que iba a tener tanto éxito y que iba a tener tanta similitud con lo que estamos viviendo hoy en día, en este momento. No me imagino cómo se debería de sentir los productores, Steven Soderbergh, Scott C. Byrne, Matt Damon y todo el elenco de la película al ver eso que ellos representaron, que ellos actuaron, significaron, pasó a convertirse en realidad, pero aún más exagerado. Y yo creo que estarían de acuerdo junto conmigo, porque dirían que es coincidencia, aunque quizás en cuanto a ello se refiere, sí sea una predicción. Dice, bueno, ahí anda el COVID-19, dicen que es un virus que se originó en China, igual que en la película en la que tuvimos, y que es como una gripe, y quizás ya ellos desde primera instancia sí lo notaron, sí le prestaron atención. Empezaron con las reglas de protegerse la cara, de lavarse las manos constantemente y mantener la distancia de un ser a otro. Y yo creo que para ellos pudo haber sido predicción. Pudo haber sido una profecía, pudo haber sido profético todo este apocalipsis. Pero no, sigue siendo coincidencia totalmente. Pero esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso. A mí me gustaría escuchar tu opinión y aquí en la caja de comentarios puedes dejar tu comentario de si para ti esta película predijo todo esto o es simplemente coincidencia. Y así podemos quizás en otro podcast hablar más al respecto de esta película. Solamente hicimos el comentario de esta controversia que ha causado, no es un review, no es una crítica. Pero si te gustó el video, dale like, compártelo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal ADATV, que después que pase todo esto, el canal viene con muchas sorpresas, mucho entretenimiento.
Aquí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar todas mis redes sociales, pero sobre todo mi cuenta de Patreon. Necesitamos de tu apoyo, de tu contribución para que este canal siga mejorando y trayéndote mejor contenido, más información, que este canal sea aún más educativo de lo que es, pero necesitamos tu apoyo. De ATV Patreon, no dejes de seguirnos en Patreon. Y nada, mi gente, esta fue la entrega número 65 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Será hasta una próxima. Dale like al video, suscríbete y ya ustedes saben, mantengan la distancia social, quédate en tu casa, lávate las manos. Cada vez que te las laves, por lo menos 20 segundos lavándote las manos, hasta aquí, hasta los codos. No te toques la cara. Y nada, mantente a salvo y será hasta una próxima. Bye, mi gente.